Me da mucho gusto compartir la palabra de Dios porque creo que esto nos hace crecer, en vez de que pensemos, pues, ay, ¿por qué a mí, verdad? Sino es un gusto que Dios nos use, que nos siga utilizando jóvenes, para que esto sea en un futuro algo, como lo decíamos, yo me veo predicando más de 200 personas. Amén. Amén. Y entonces, que se haga conforme el Señor lo tenga planeado, claro, metiéndonos en ese sueño tan hermoso. Amén. Amén. Vamos a decir el credo, hermanos. Amén. Amén. Desde la fundación del mundo, Dios y yo ya nos conocemos. Tenemos una comunicación de espíritu a espíritu. Dios ha marcado un propósito específico para mí. Es un destino de abundancia. No vivo, no pienso como mi generación. Soy diferente, pero nunca inferior. Tengo la visión de un águila y nunca me conformaré a este mundo. Dios me ha dado la facultad para profetizar y ver por los demás. Yo no quiero que la semilla de victoria caiga en el camino, en las piedras o en las espinas. Estoy listo para recibir la semilla de victoria porque soy tierra fértil y daré fruto en abundancia. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues vamos a ver un tema que el Señor quiere tocar con nosotros, amén. Amén. Que es, sigue tus sueños. Al hablar de los sueños, hermanos, no estamos hablando de lo que, soñé ayer, ¿verdad? De lo que dormí y tuve un sueño. No, estamos hablando de los sueños que nosotros tenemos, que es, por ejemplo, una familia, lo primero que quiere es que sus hijos estén dentro de la cobertura, ¿verdad? Que nuestros hijos tengan, por ejemplo, un cargo en la iglesia. Amén. Esos son los sueños de un padre, de una madre. Pero también hablamos de sueños de jóvenes. Como lo dice el pastor, nosotros nos consideramos jóvenes y tenemos un sueño. ¿Cuál es ese sueño que tenemos nosotros? Usted, dentro de sí, sin exponerlo, vamos a pensar y nos vamos a concentrar en preguntarnos unos a otros, ¿cuál es tu sueño? Pastor Luis, ¿cuál es su sueño? Emilia, ¿cuál es tu sueño? Hermana Gloria, ¿cuál es tu sueño? Me gustó mucho una vez que el pastor predicaba y decía, la hermana Gloria se acercó a mí y me preguntó, ¿qué negocio podría hacer yo? Tiene un sueño. Y ese sueño no se lo puede quitar nadie. ¿Por qué? Porque ella se sostiene de la mano de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? A ver si me pasas la primera imagen, por favor. Dice, ¿por qué los sueños no se cumplen al momento? ¿Alguien tiene una respuesta? Por ejemplo, yo tengo un sueño ahora, pero también podría tardar mucho tiempo, ¿verdad? Y mi pregunta es, ¿por qué no se cumple mi sueño? Porque si le he pedido tanto al Señor y he estado constante en la iglesia y he estado ofrendando, diezmando y he estado en las situaciones de mis hermanos, me piden una oración y me pongo a orar por ellos. ¿Por qué no se ha cumplido mi sueño? La respuesta la tenemos. ¿Saben por qué no se cumple un sueño? Porque a veces no hemos madurado. Amén. Y estamos hablando de una madurez que ahí no interfiere la edad. La madurez es de decir que si todos los sueños que yo tenga, todos los sueños que se me vengan a mí, ¿verdad? Tiene que llevar una madurez. ¿Por qué? Porque el día que el Señor me dé la abundancia, yo no me voy a salir de su presencia. Pero si el Señor me da en este momento y me cumple mis sueños en momentos que, por ejemplo, yo tengo más emociones por querer anhelar algo que estoy soñando como un negocio, por decirlo, es un ejemplo. Entonces, esos sueños, aunque lleguen a mí, no voy a persistir en la iglesia. Entonces, es algo que el Señor sabe. No eres una persona madura, Lorena, aún no.
aún te falta. Vamos a ver el caso de José. Nosotros sabemos que el caso de José, ¿verdad? Cuando escuchamos esa historia, hasta nos da como escalofrío, porque yo me imagino a él en el momento que sus hermanos le quitaron la túnica. Él tenía un sueño, y ese sueño era basado a las palabras de Jehová. Él se sostenía sobre ese sueño. Entonces vienen los hermanos, ¿verdad? Y le arrebatan ese sueño. Sabemos que José le quitaron la túnica por primera vez cuando él fue vendido y abandonado por sus hermanos. Amén. Amén. Ellos quisieron interrumpir ese sueño en la vida de José. Pero hay algo muy importante. Cuando hablamos de la vida de José, también sabemos que le quitan la túnica, pero hay algo que él tenía. Él nunca tuvo rencor hacia nadie, ni siquiera las personas que quisieron quitarle su sueño. Él se mantuvo firme, él siempre se mantuvo con ese corazón de amor. Él decía, si yo tengo una estrella y el Señor me dice que esas estrellas van a estar delante de mí, mis hermanos también lo van a tener. Si mi papá me habló como una rama fructífera, mis hermanos también son una rama fructífera. ¿De qué nos habla de esta palabra? Que no importa la multitud, no importa cuántos seamos, nosotros no estamos compitiendo con nadie, porque nosotros tenemos una estrella y tenemos un Dios al que le estamos siguiendo. Los que tienen la multitud también tienen una estrella, también tienen a Jehová delante de ellos. Entonces nosotros no venimos a competir. José no vino a competir con nadie. Él lo único que quería es que su sueño se cumpliera. Amén. Él seguía y anhelaba ese sueño. Cuando le quitan la túnica, es como decir, pues ya nos quitaron el sueño, ¿verdad? Nada de lo que yo soñé, nada de lo que Jehová puso en mi corazón se está cumpliendo. Nada, absolutamente nada. Pero más sin embargo, José tenía el corazón noble. No tenía rencor ni odio. Y él siguió caminando, dice la palabra de Dios. Siguió con su sueño, amén. ¿Me pones la siguiente imagen, por favor? Dice, el sueño debe persistir a pesar de las circunstancias, a pesar del tiempo, a pesar de que no veas nada, tu sueño tiene que persistir. Gloria quiere un negocio y muchas personas, si ella le platica a otras personas dentro de la cobertura, yo le puedo decir y que le van a decir, pues quédate en tu casa, no tienes ninguna necesidad. Pero Gloria tiene un sueño y ese sueño se lo va a dar Jehová. ¿Por qué? Porque él sabe que va caminando Gloria conforme el corazón de Jesús. Amén. Entonces, si nosotros tenemos un sueño, nosotros tenemos que persistir a pesar de las circunstancias. ¿Qué circunstancias estás pasando? ¿Qué camino estás caminando que sientes que no puedes? ¿Tú crees que Jehová no iba con José en el proceso? Sí. Y él le iba dando la fuerza necesaria. Pero aquí hay algo. José quería anhelar el sueño. Si José hubiera dicho, con lo que me hicieron mis hermanos, y se hubiera quedado en un lugar, se hubiera suicidado, el sueño no se hubiera logrado. Ahí se hubiera acabado. ¿Por qué? Porque entra la depresión, el coraje, la amargura, y todo eso te estanca. Mas, sin embargo, vemos que José siguió y persistió y siguió y caminó. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que cuando él fue tan persistente, que cuando fue esclavo en la casa de Potifar, él actuaba como un jefe, como el líder. Cuando tú tengas un sueño, no actúes como un empleado. Me asombraba mucho porque la señora donde yo trabajaba en Cakeland, lo digo con mucho orgullo, cuando a mí me dejaban sola, la señora me encargaba cosas que ella hacía y las hacía con mucho amor, porque yo siempre decía, un día voy a tener mi pastelería, un día yo voy a estar vendiendo mis pasteles, pero ¿qué crees? Vino alguien que me dijo, tú no puedes alcanzar esos sueños, yo llevo años aquí y no creo que alcances tus sueños, pero ¿sabes qué? Yo tenía a alguien que ellos no podían ver. Yo sentía algo que ellos no podían sentir y eso es seguir caminando. Dije, yo voy a trabajar en este lugar como si fuera mío y voy a empezar a elaborar los pasteles
como si yo los estuviera vendiendo frente a frente a un cliente. ¿Y qué creen? Ahora yo me doy cuenta que este sueño lo estoy siguiendo. ¿Por qué no me lo dio antes? ¿Por qué Jehová no me respondió antes? No porque no me ame, sino porque era una persona inmadura. Porque sabía que si me lo daba, a lo mejor ya no seguía. Dios no se equivoca. Gloria a Dios. Dios da los tiempos perfectos. Gloria no es que en este tiempo ella ya no pueda recibir. Hermana Emelia, es que no, Emalia, quédate en ese lugar, porque ya no hay futuro para ti. Espera que tus hijos te den, espera que esto pase. No, persigue los sueños que tú tienes y que tu corazón anhela, porque Jehová Dios va contigo. Amén. Amén. Dice que la gente, ¿verdad?, te agüita y te dice que no puedes, que tus sueños no pueden llegar. A veces las personas se desesperan. ¿Cuántas bancas hemos visto aquí llenas? Y viene un profeta y le da palabra, pero la persona empieza a ver que no hay cambio. Y empieza a ver, no, es que el pastor me dijo que iba a venir esto sobre mi vida, no pasa nada, caminé un año, no pasa nada, no veo nada. Nada de lo que, según la palabra de Dios, y empiezan a dudar. Creen que no es la palabra de Dios, pero realmente sí. Dice José, no me importa el tiempo que tenga que pasar. Yo voy a hacer y voy a trabajar como si fuera el líder, el jefe. Que pasaron 1, 2, 3 años, a él no le importó. Él tenía un sueño y todas las mañanas se levantaba y decía, Señor, yo sé que tú estás conmigo. Señor, el sueño que tú me diste no me lo dio cualquiera, me lo diste tú. ¿A través de qué? De un sueño que tuvo él, a través de una palabra profética que recibí yo, me activo. Y siempre le digo al pastor, me activo con esa palabra que usted me da, porque siento que es la voz de Jehová sobre él. El pastor tiene un sueño y nos lo cuenta cada vez que puede, ¿verdad? Él ya ilustró su casa, ya se fijó cómo, pero ¿qué creen? Llega al rancho y está hecho un desastre. No ve ni por dónde empezar, no ve ni quiénes le van a ayudar, ni siquiera ve, ni siquiera está viendo un avance, cuánto tiempo lleva limpiando, no ve nada. Pero dice que seamos persistentes al sueño. Sigue, Luis, levántate en la mañana y di, yo voy a tener la mejor casa, yo voy a tener la mejor habitación, yo voy a tener las comodidades, y cuando yo pueda ayudar a alguien que lo necesite, yo voy a tenerlo en ese hogar. Amén. Esa es la palabra de Dios, hermanos. Sabemos que la segunda vez, ¿verdad?, que José le quitaron la túnica, no sé si ustedes lo sepan, fue con la esposa de Potifar. Potifar, él dice la palabra de Dios que él no se preocupaba por nada. José tenía todo el movimiento de ese lugar, de esa casa. Y cuando la esposa de Potifar lo miró, que dijo, pues, ese es para mí. Dice que José era muy guapo y ella pues se encantó con la belleza de él. Y ha de haber dicho, no, pues yo me lo quedo. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que cuando esta mujer se acercó a él y le dijo todo lo que quería con él, José me imagino que se quedó asombrado, porque eran sus jefes. Entonces ella, dice la palabra de Dios, cuando se acerca, cuando lo quiso como jalarlo hacia él, él se quita la túnica para liberarse de esa mujer. Esa es la segunda vez que le quitan la túnica a José. ¿Qué quiere decir? La segunda vez que te quieren romper y robar el sueño. Wow. ¿Se imagina? Y esta mujer, con todo el deseo que tenía sobre él, ¿verdad?, no le importó nada. No le importó nada. Dice que José, me imagino yo que cuando él se fue, como toda persona frustrada, sin decir nada, porque la palabra de Dios no miente. Y ahí hubiera dicho si se enojó, si dijo cosas, sin decir nada. Aceptaba lo que la vida le daba. Pero él lo único que tenía presente era el sueño que él quería alcanzar. Amén. Él tenía un sueño, dice la palabra de Dios, y ese sueño, ¿verdad?, lo quería alcanzar. Amén.
Dice que le quisieron robar el sueño quitándole la túnica. Y la esposa de Potifar sabía muy bien lo que hacía. Ella planeó perfectamente todo lo que hacía. Que cuando llegó Potifar, y cuando yo escuchaba esta palabra me daba risa porque también a Arlet le ha pasado. Que cuando yo estoy presente, llora en el momento, pero si no estoy presente, se espera hasta que yo llegue. Y hasta se tira y hace como que se acaba de recién caer. Así me imagino que estaba la esposa de Potifar, todavía teniendo la túnica de José y oliéndola y deseándola. Pero esperó a que llegara el marido. ¿Para qué? Para decirle, este es el siervo que tú metiste. En este confiabas, quiso hacerme cosas en las cuales quiso abusar de mí. Pero hay algo muy importante, hermanos. Cuando tú eres hijo de Dios, nunca te va a desamparar. Amén. Potifar no tenía conocimiento de Dios, pero siempre Jehová estuvo con José. Y él le relacionó todas las cosas, porque sabemos que en esos tiempos, para que tú le hicieras a la mujer de Potifar eso, merecías la muerte inmediatamente. Pero ahí vemos la mano poderosa de Dios, en la cual lo libró. Claro, lo metieron porque en la cárcel porque le dio la oportunidad, ¿verdad? Pero realmente él iba hacia la muerte. Pero hay algo que es algo que a mí me marcó mucho. Si tú tienes un sueño, Dios va contigo. Amén. Amén. Y nunca te va a dejar aunque la circunstancia sea diferente. Amén. Entonces yo me imagino que cuando platicaron le dijo, mira, yo creo que le dolió más deshacerse de José que lo que le habían hecho a su esposa. Eso es lo que le dolió más, porque Potifar no se encargaba de nada. Él estaba nada más viviendo porque sí, José era el que se encargaba de todas las cosas de la casa, de los negocios, y lo dice la palabra de Dios. Entonces yo siento que Potifar le dolió más deshacerse de José que de creerle a su esposa. Amén. ¿Me pones la 3, por favor? Perdón. La seducción te quita tu sueño. Nosotros, ¿verdad? A veces pensamos que no hay manera de que nos quiten el sueño. Aquí estamos viendo algo muy importante. Si José hubiera sido seducido por esa mujer, el sueño se hubiera roto ahí. Pero aquí nos damos cuenta de algo. La seducción te puede quitar el sueño a ti. ¿Pero qué tipo de seducción? Existen, la siguiente, por favor. Existen 4 tipos de seducción. La intelectual, la espiritual, la moral y la física. Eso es lo que vamos a ver hoy, amén. Dice que cuando cuando alguien se presenta con esa seducción, eso persiste y te hace que no llegues a tu sueño. Pero ¿cómo persiste? A mí me ha tocado en una ocasión, y se los cuento, les abro mi corazón, porque estuve con una persona, ¿verdad?, que andaba así como un poco dolida, porque sienten que aquí los herimos a veces, y llegamos en esa casa y nos dicen, ¿qué crees? Sacaron del grupo a mi esposo y me siento bien mal. Y estaba otra hermana escuchando, ¿verdad?, todo lo que estaba platicando, y a veces tú te quedas así como, ¿sigo mis emociones o sigo la palabra de Dios? Porque sé que la palabra de Dios es firmeza y tiene orden. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a dejar seducir, empezamos a escuchar. Y en ese momento empezamos a creer lo que las demás personas nos están diciendo. Entonces, nosotros nos quedamos quietos y callados escuchando. Aquí viene la seducción. Dice la otra hermana de otra iglesia. En mi iglesia no hacen eso. En mi iglesia puedes tener 10 grupos y no puedes ni opinar, ni siquiera mandar textos, pero no te sacan. Aguas con las palabras, porque la seducción viene de la palabra. No precisamente va a venir un ladrón, no precisamente va a venir una persona asesina a robarte todo lo que tú tienes. En la misma palabra te pueden robar tu sueño. Y es algo que te puede estancar. Amén. Nosotros, ¿verdad? Sabemos que
La seducción te golpea hasta que te encuentra vulnerable. La seducción persiste y sigue con lo mismo y sigue con lo mismo y siempre empieza y termina con lo mismo. No quiere que tú avances. Siempre quiere dejarte en el mismo lugar que tú te encuentras ahora y no quiere que crezcas en un sueño. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, que vamos a leer, si ustedes tienen Biblia, en Proverbios 5, 3 y 8. Amén. Dice, Proverbios 5, 3 y 8, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo. Ahí nos detenemos. ¿Cómo es el fin? Amargo. Como el ajenjo. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Cómo seduce? La misma palabra. Yo se los conté así. Cuando esta mujer me platicó esto, en mi iglesia no hacen eso. Entonces yo hubiera dicho, entonces está mal el pastor. Entonces todo lo que hacen ahí está mal. Entonces yo cuando regrese aquí el domingo ya no voy a mirar bien al pastor ni a los hermanos, ya no voy a querer saludar. ¿A quién se le está rompiendo el sueño? A mí. ¿Pero por qué? Porque me dejé seducir por las palabras. Lo dice la palabra de Dios. Destilan miel. Llegan y saben cómo llegar hacia la persona. Dice la palabra de Dios, el 4. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Aguas con quienes conversamos. Cuando te hablen mal de tu pastor, ahora sí que ponte al tú por tú y dile con él no te metas. Aguas con quien platicas. Aguas a quien escuchas. Porque mira cómo llega tu vida, dice el 5, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Dice el 6, sus caminos son inestables, no los conocerás, si no consideres el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Amén. Dice, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Wow, ¿verdad? ¿Cómo nos lo pide el Señor? ¿Y cómo te dice que se presenta? Cuando nosotros callamos en esa seducción, prendamos el foquito rojo y digamos, ¿ya hablaste con el pastor? ¿Ya resolviste tu problema? Porque si caes a una seducción, no solamente te quita tu felicidad, no solo te quita la paz, te va a romper tu sueño. Eso es lo que te va a quitar. Tus sueños, dice la palabra de Dios. Y para quitarle la túnica a tus sueños, te van a hablar con la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios. Para quitarte la túnica de tus sueños, te van a hablar con la palabra de Dios. ¿Saben cuál fue la última conversación que yo tuve con esta mujer? Yo me quedé callada y le dije, usted no sabe mi proceso. Y lo que yo he aprendido ha sido con la palabra. Ahora me ve hablando aquí en este lugar, pero usted no sabe cómo me levantaron a mí. No saben cómo el pastor me levantó y me bañó y me limpió y me rompió el cordón. Ustedes no lo saben. Ustedes no saben de qué lugar vengo. Lo único que saben es hablar. Pero aquí les recomiendo algo. Cuando veamos esta seducción que se acerca a tus oídos, dile no. Porque ustedes no saben el proceso que yo tengo. Y ustedes no saben el sueño que yo tengo. En ese momento nosotros nos quedamos asombrados. En un momento sí te seduce, porque sí te seduce su palabra. Porque como lo dice la palabra de Dios, llegan con palabras bonitas. Llegan de la misma congregación. Pero en mi iglesia no es así, ¿eh? Allá todos nos toman en cuenta. Allá en mi iglesia, aunque no opines como quiera, eres la hija del pastor.
Eso es lo que ellos creen. Mas, sin embargo, ellos no nos han visto cómo nosotros nos hemos levantado. Y dice la palabra de Dios, yo en este momento, ¿verdad? Me pongo en este lugar y a lo mejor cualquier persona podría venirme a hablar y decirme, Lorena, no se te ha cumplido ni un sueño. Has estado en ese lugar y hay pocas personas, pero no importa. No importa porque yo sé que el sueño que tenemos todos juntos es el edificio que va a llegar. No sé cuánto tiempo falte, no sé si falten 3, 7, 10 años, no lo sé, pero mi sueño no se va a romper. El sueño que yo tengo sigue persistente. Si me quitan la túnica y hoy me la dejan aquí tirada, yo voy a seguir caminando. ¿Saben por qué? Porque el Señor me tiene otra túnica nueva. Y me la va a poner con el tiempo de Dios. Cuando Él vea una madurez en nosotros, Él la va a poner, que no estamos diciendo que no estamos presentes, escuchando la palabra de Dios, sí, pero hay algo que quiere arreglar el Señor en nosotros. Hay algo que Él quiere mover. Para que tu sueño se cumpla, tenemos que madurar. Amén. No podemos preguntarnos por qué no ha llegado. Y lo hemos dicho con el hermano Manuel y siempre lo digo. Si el Señor no nos ha dado, es porque hay algo que tenemos que quitarnos. Es porque nos tenemos que pulir más. Porque el día que Él nos dé a manos llenas, nosotros vamos a recibir y no nos vamos a salir de esa cobertura. Nada nos va a tumbar, aunque no nos saluden, aunque un día llegue cualquier persona y no nos quiera hablar, nada nos va a tumbar porque vamos a estar dentro de la cobertura. Amén. Amén. Entonces yo les invito, hermanos, que si ustedes tienen un sueño que anhelan, que si ustedes tienen un sueño, les pido de favor que nos pongamos a ver con quién nos estamos juntando y de quién nos están hablando. Porque cuando nosotros escuchamos a alguien y nos hablan mal de nuestros propios hermanos, aguas. Había una frase que escuché, si tú te juntas con un ratero y lo invitas a tu casa, no viene a jugar. Puede ser que te llegue a matar también. ¿Y sabes cómo te va a matar? Espiritualmente, empezar a hablarte. Oye, la hermana Ángela, oye, la hermana Emelia, oye, la hermana Gloria, ¿te has dado cuenta? Y tú la escuchas. Y dices, sí es cierto, ¿verdad? Mejor ya no voy a ir a la iglesia, me voy a ir a buscar otra iglesia más grande. ¿Te has dado cuenta que ahí no se manifiesta el Espíritu Santo? Porque para muchas personas se manifiesta solamente en la iglesia. Y tú le puedes contestar, el Espíritu Santo se manifiesta en mí. Y a donde quiera que yo vaya, en donde quiera que yo me pare, siempre se ha manifestado. Lo dice la palabra de Dios. Es un honor hablar de la palabra de Dios porque esta palabra me ha estado ayudando a crecer. Le decía al hermano Manuel, a veces nos olvidamos de muchas cosas y pensamos que es costumbre, ¿verdad? Leer un capítulo diario. Ya lo leí, pongo mi reporte y ya acabó el día. Pero lo que no estamos viendo es la madurez que estamos agarrando en cada capítulo. Que te mantengas firme y estar escuchando lentamente, pero dices, wow, mira, esto pasó y a mí me va a servir en un futuro. No solo a mí, sino también a mis hijos, a la iglesia, y lo puedo platicar con una hermana, lo puedo platicar con el pastor. Tengo una duda, pregúntenle al pastor. Entonces ahí nos damos cuenta, hermanos, que leer un capítulo diario no es una costumbre. No es para que el pastor vea, ya Lorena ya dio su reporte, ya no le va a mandar mensaje. O se lo mando para que no me mande mensaje. No, sino es porque Él quiere que nosotros crezcamos. Amén. Lo que Él quiere es que tú tengas una palabra y esa palabra la lleves a cabo. El fin de todo esto, hermanos, es que yo le pido que ese sueño, que si lo ha dejado anteriormente, que si ha pensado que Dios se ha olvidado de ese sueño, yo le digo que lo vuelva a tener en mente. Que todos los días se pare en la mañana y diga, Señor, yo anhelo este sueño y lo quiero y lo recibo y yo sé que me lo vas a dar. No me importa el tiempo, no me importa el lugar, no me importa en qué situación me encuentre, pero yo quiero este sueño. Siempre sea aprobado por ti.
Y si el sueño sigue persistente, es porque el sueño está aprobado en Dios. Si no nos lo ha dado, ya supimos que es porque aún no hemos madurado. Aún seamos grandes, ¿verdad? Aún no hemos madurado. Aguas con lo que sacamos de nuestras bocas. Seamos como José, y lo digo porque como José, porque era una persona que a pesar de todo lo que le hacían, a pesar de los golpes de la vida, él siempre mantuvo su fe y su confianza a Jehová. Siempre. Hemos visto, y lo digo así públicamente, los golpes que le han dado al pastor, y yo me asombro cómo sigue de pie. He visto un José ahí. Le han quitado la túnica, lo han pisoteado, le han hablado de él, han dicho cosas, pero sigue persistente a su sueño. Lo admiro como persona, pero también sé que Jehová está con él y siempre va a estar con él. Que todos los sueños de tu corazón se cumplan en el nombre de Jesús. Los ponemos en práctica a partir de ahora. Los sueños que yo tenga sobre mis hijos, los sueños que tenga sobre el pastor, los sueños que tenga sobre mi matrimonio, los sueños que tenga sobre Arlet, los activo en el nombre de Jesús. Porque esto es parte de un sueño, pero todo sea en el nombre de Jesús. Y si alguno de nosotros hemos caído, no se preocupen, nos volvemos a levantar. No importa la multitud ni la cantidad, lo que importa es que nosotros tenemos el gozo del Espíritu Santo. Lo más importante es que nosotros tenemos sueños que para los otros no valen, pero para nosotros sí. Y para Dios mucho más. Amén. Pues esta es la palabra que les compartí, hermanos, y dejo al lugar al pastor y les agradezco mucho por su atención. Amén.